Y la verdad que, bueno, es muy lindo que él pueda estar hoy compartiendo con nosotros. Sé que la última clase hablamos un poquito de lo que era la red de misiones mundiales. No me voy a enfocar en eso porque Dani es mucho más que la red de misiones mundiales. Este, tuve el privilegio de verlo en acción sirviendo en el retiro de misioneros transculturales que se hace una vez al año y que ahí voy a dejarle para que después cuente también un poco el corazón de ese retiro por si alguno quisiera conocer cómo sumarse para bendecir. La verdad que Dani es un motorcito, va, viene, trae, lleva gente, está disponible. Yo no sé cómo hace, pero la otra vez hablábamos con las chicas en la oficina. ¿Cómo puede ser? Estábamos en la reunión de la red y Dani estaba en la reunión de la red, estaba con la reunión por el norte ahí en Asia, después lo veíamos que estaba en WhatsApp, y decíamos, wow, realmente el Señor lo puso en este lugar y sabía a quién estaba poniendo exactamente. Pero algo que quiero destacar también que no solo es un hombre que tiene un corazón re generoso y movilizador y por las misiones y por los misioneros, sino que también tiene una familia muy linda. Su esposa es una gran compañera en este camino, y la verdad que el Señor puso en ellos como, tienen un corazón re lindo, te sentís cómodos trabajando con ellos, y nosotros realmente queríamos tenerlo hoy. eh, para que pudiera compartir. Él va a estar hablando de finanzas, misiones, que es otro de los temas que es muy interesante cuando nos estamos preparando en este camino. Pero más allá de, nosotros comenzamos el seminario diciéndoles, no solamente queremos que se lleven teoría o que aprendan cosas que son importantes, sino nosotros a las personas que invitamos a compartir reconocemos atrás de ellos experiencia y vemos que son personas que tienen autoridad en estos temas. Entonces, es muy lindo que él pueda estar compartiendo hoy con nosotros. Así que, bueno, es uno de los referentes de la red de misiones mundiales y está hoy compartiendo este seminario virtual. Así que muchas gracias, Dani, por estar con nosotros. Gracias, Sol. Después te paso el cheque, entonces. Ah, Qué Parece bárbaro. que le pagaste bien, Dani, porque dio muy buena no, referencia. fue todo genuino. Pasale el alias. Ajá. Bueno, oramos antes que vas a empezar, Daniel. Yo voy a orar, pero voy a orar en danés. Me Bien, sale más fácil. Bueno, far, jeg takker dig bare for den her aften, vi kan have sammen i dag og lære omkring økonomi og mission, far. Jeg takker dig bare for, at vi kan være samlet i dit nærvær, for Bibelen siger, at hvor to og tre er samlet, der er din hellige ånd, far. Så jeg beder dig bare om, at den her aften, at selvom det er så et praktisk tema, far, at du vil være med, og du må tale til os på en personlig plan, far, og vi må være åbne for din hellige ånd til at kunne bruge os også på den her område, på noget personligt til hver eneste en, far. Jeg takker dig bare for Daniels liv, og at han vil komme og dele med os, far, i en lille seminarie som det her, far, men at du vil bruge det til noget, som er meget stort, far. Jeg takker dig bare for det hjerte, han har, far. Må han tale det, som du gerne vil fortælle til dem, far. Jeg beder dig bare om, at du må fylde ham op med din Hellige ånd og velsigne ham, velsigne hver eneste en som deltager, og velsigne vores aften, far. I Jesu navn. Amen. Amén. La palabra es Ujú. tuyo, Daniel. Amén. Gracias, Jessy. Bueno, hola, queridos, ¿cómo están? Mm. Vamos a compartir pantalla para optimizar el tiempo, ya ponernos a compartir. Ustedes me avisan si se ve bien y todo eso, ¿sí? Poner la presentación. Bueno, finanzas y misión. ¿Cuál fue la materia que vieron en la vez pasada? ¿Se acuerdan? Si alguno quiere decirlo, buenísimo. Así trato de hacer un encadenamiento, tomar de donde estaban y poder ir a lo profundo. ¿Se anima alguien a decirme la última materia que vieron? ¿De qué se trataba así? ¿10 segundos?
¿No se acuerdan o no estaban? A ver, Yasmín, ahí abrió No, el no sé si, micrófono. no, ¿me escuchan? Sí, perfecto. No sé si fue, porque sinceramente no me acuerdo, alabanza y adoración o nada que ver. Uh, No, pero bueno, buenísimo, Esa fue buenísimo. la anterior. Yasmín iba a hablar también. Gracias, Sí, Priscila. sí, no, estuvimos hablando de los distintos términos, por ejemplo, grupos alcanzados, no alcanzados, y después hablamos del Comiván. Ah, bien, de la Cooperación Misionera Iberoamericana. Buenísimo. Bueno, hablaron de alabanza en algún momento y adoración en la misión, que ese es el fin de la misión justamente, ¿no? Apocalipsis 5:9 nos muestra que la visión de ya toda la obra consumada y de todo pueblo, lengua, tribu y nación, vamos a estar allí alabando al Señor. Y allí estamos yendo con la misión de Dios, el trabajo de alcanzar a otros con el mensaje de Jesucristo, ni más ni menos. ¿Para qué? Para que todos los pueblos le alaben. Entonces se forman todas esas estructuras que en realidad son acuerdos entre personas para poder resolver esa necesidad de que todas las personas escuchen el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, en ese ir a obedecer a Jesús y cumplir la gran comisión, alguien tiene que pagar los costos operativos, ¿no? El costo de vida, los viajes, los hospedajes, las inversiones en las personas. Eh, Cuando nos entregamos a Jesús por primera vez, aquellos que llegaron sin tener tal vez una herencia de cristianismo en su vida, y en algún momento lo conocieron, y aquellos que también nacieron tal vez en una familia cristiana, a veces no tenemos en cuenta que para hacer la misión de Dios no solamente es saber bien el plan de salvación, saber gestionar cómo plantar una iglesia, cómo llevar adelante un grupo pequeño para enseñar la palabra de Dios. Todo eso, desde que te levantaste hasta que llegaste a dar la clase o a dar el mensaje o a presentarle el plan de salvación a alguien, que es lo que muchas veces es lo que más aprendemos, todo tuvo un costo, todo, absolutamente todo tuvo un precio, y de alguna manera hay que pagarlo, ese precio. Entonces, de hecho, la salvación de la que vamos a hablarle a la gente tuvo un precio, tuvo un costo. Jesús pagó por nosotros. Entonces ahí te vas dando cuenta que las finanzas no es solamente un tema aburrido que en el colegio o en la facultad o en la familia muchas veces tratábamos de llevarlo rápido para no hablar del tema, porque no nos gusta. A veces para mí ha sido un tema muy, muy difícil aprender a hablar de finanzas, porque yo no sabía qué eran las finanzas. De hecho, no sé si vos sabés qué es la finanza, porque a veces lo tenemos como algo asumido, como algo aprendido. Eh, y yo en lo personal hoy les voy a dar testimonio, y de ahí quiero que después vayan rescatando algunos principios que los pueden aplicar a su vida o a su ministerio. Pero, por ejemplo, ¿qué es la finanza? Pues la misión ya sabemos, ¿no? Llevar el evangelio a todo, pero ¿qué son las finanzas? Por ejemplo, un resultado de búsqueda en Internet dice: las finanzas son una rama de la economía que estudia la gestión, la obtención y administración del dinero y el capital. Abarcan actividades como el ahorro, la inversión, el gasto, el endeudamiento, con el objetivo de optimizar los recursos económicos y manejar riesgos y tomar decisiones informadas en el ámbito personal, empresarial o público. Entonces, las finanzas es el estudio de cómo se obtiene dinero y qué se hace después con el dinero, tanto en tu vida privada, en tu vida laboral o empresarial, o en lo público, ¿no? Nosotros como hijos de Dios muchas veces llevamos una vida expuesta, no pública porque estamos en las redes sociales o en la televisión, sino porque estamos con un montón de gente que nos conoce,
en la iglesia, en el ministerio, cuando vas a misionar a algún lado no pasás desapercibido, sos un personaje público, básicamente, si el lugar era una etnia poco alcanzada, todo el mundo va a estar expectante. Entonces, el manejo del dinero es algo que tarde o temprano todos tenemos que aprender. En mi caso, eh, yo cuando entro en una clase de economía en la facultad, me dicen este concepto que te paso a leer. La economía es la ciencia social que estudia cómo las personas, empresas y gobiernos gestionan y administran recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. En pocas palabras la economía es eh, cómo, hay un concepto de la economía que dice, que está acá implícito, ¿no? Que dice que los recursos son escasos, son limitados. Y las necesidades son infinitas. Lo van a escuchar al presidente Javier Milei repitiéndolo muchas veces esto, ¿no? Van a ver que cualquier economista lo primero que te explican es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Yo cuando escuché esto dije, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dios dice en Ageo, mía es la plata y el oro. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bueno, la gente sin Dios entiende que los recursos son limitados, son escasos, y que hay un montón de necesidades que cubrir que nunca alcanza el dinero para satisfacer. Entonces, ahí podemos entender que hay dos dimensiones. La dimensión terrenal, donde vivimos el día a día, donde realmente nunca la plata alcanza, porque es un principio de la ciencia social de la economía, es una realidad. No es que a vos no te alcanza porque sos un mal administrador. Realmente en Proverbios, por ejemplo, dice, cuando se aumentan los bienes, se aumentan los que lo consumen. Y es verdad. Cuando vos empezás a tener un ingreso mayor, también aparecen gastos mayores. Y vos decís, pero ¿será posible que no puedo tener siempre que me sobre, siempre me falta? Bueno, por un lado, tenemos que aprender a cómo administrar los recursos, pero por otro lado es algo que está innato en el ser humano. Por eso la economía es una ciencia social. Esto es algo que a mí me impactó también, porque muchas veces como la relacionamos con la matemática, porque tiene mucho matemática, la relacionamos con esas ciencias duras, que son ciencias exactas. Creemos que la economía es una ciencia exacta, pero no, la economía es una ciencia social. ¿Sabes por qué? ¿Por qué social? Porque la economía es el manejo del dinero, el movimiento, el ecosistema del dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? A ver, para saber si están prestando atención bien, si van entendiendo, porque es un tema medio escabroso, ahora lo vamos a hacer más simple, pero ¿por qué es una ciencia social la economía? El circuito del dinero, ¿por qué crees que es social y no es exacto? Alguien que me diga una respuesta si me siento acompañado. ¿No se anima? No hay problema. Bueno, sí, es muy simple. ¿Quién decide cuando va al supermercado qué comprar o qué no comprar? ¿Quién decide? La Yo, plata que tengo en el bolsillo. ¿La plata se maneja sola? O sea, ¿se va a salir del bolsillo y va a ir a la caja del cobrador? ¿O no, las sos vos? personas. Somos nosotros las personas, las que decidimos qué hacer con el dinero. Por eso la economía es una ciencia social. El primer eslabón de todo el ecosistema de la economía, que están los medios de producción, están bueno, los medios que procesan, de distribución, los medios financieros, como son los bancos, etcétera. Pero el primer eslabón de la economía es la decisión de compra de todos los individuos. Yo, por ejemplo, puedo hacer un gran plan, ya sea de inversión, un negocio, un plan de viaje, un plan. Y puedo compartirle a ustedes ese plan, el presupuesto, y los puedo invitar a que sean parte de ese plan, aportando cada uno un compromiso, ¿no? Mi plan se va a cumplir
no según las cuentas o las expectativas que yo tengo, porque ustedes me quieren, entonces todos van a aportar y voy a poder cumplir mi plan. Según la realidad de cada uno de ustedes, según la empatía que puedan tener o la apatía que puedan tener conmigo, se pueden sumar al plan o no. Entonces el desarrollo de mi plan no lo voy a determinar yo. De alguna manera lo determinan las personas que van a apoyar o no mi plan con su dinero. ¿Se entiende? ¿Por qué entonces la economía es una ciencia social? Ahora, estos principios básicos nos sirven ¿para qué? Para que podamos tener una cultura financiera, podamos tener una cultura, podamos tener dentro de nuestra idiosincrasia, la cultura es el conjunto de las cosas que creemos, las cosas que pensamos, el idioma que hablamos, toda nuestra cultura también tiene que tener este aspecto que es el financiero. En mi caso, yo no tenía cultura financiera y te paso a contar un poco de mi vida para que me conozcas un poquito más y entres en confianza. Bueno, vivo en Buenos Aires, Argentina, me congrego en la iglesia La Puerta Abierta. Hace 14 años conozco un mover acá en Argentina que se llama Negocios en la Extensión del Reino, NER. Como los argentinos nos gusta ponerle nombre argento a las cosas, en realidad NER es como si fuese Business as Mission acá en Argentina, BAM, ¿no es cierto? Que ustedes lo deben conocer. Es lo mismo. Y después, bueno, hace como 17 años que soy parte de la red Misiones Mundiales. Eh, Fui coordinador de Buenos Aires hasta hace un año y de un año para acá estamos junto con Nora y con Jonathan Tigani, la misionera Nora Velázquez, capaz que la conocen, es conocida como Nora Blog, y el pastor Jonathan Tigani de Cita con la Vida de Córdoba. Juntos estamos liderando la red Misiones Mundiales a nivel nacional. Para los que aprendieron qué es Comibam el otro día, que es la Cooperación Iberoamericana Misionera, son 25 países asociados, todos los movimientos misioneros nacionales se asocian en Comibam. Bueno, aproximadamente 5 años antes de que se comenzara Comibam ya existía la Red Misiones Mundiales, que fue uno de los fundadores de Comibam, la Red Misiones Mundiales de Argentina. Entonces, es Comibam Argentina, la Red Misiones Mundiales, ¿sí? Representamos a Comibam en Argentina. Entonces, tengo una esposa que se llama Mariela, tengo 2 hijos, esta foto está muy desactualizada porque ya están grandes mis hijos, tengo que actualizar. Melissa, que hoy tiene 22, y 21, va a cumplir 22, y Esteban, que va a cumplir 20, tiene 19. Tengo 4 hermanos más y hasta que yo tuve 17 años no conocía a Jesús. Eh, Entre los 12 y los 17 años comencé mi carrera comercial. ¿Cómo fue que comencé mi carrera comercial a los 12 años? ¿Saben cuál soy yo el de la foto, no? ¿Me identifican en esa foto? No, 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 no se dan cuenta, ¿no? Ahí tenía 16 años más o menos. El de pelo largo, ese era Pelo yo. largo. El de pelo largo, exacto. Eh, yo era muy fanático de los Rolling Stones. Tenía 17 años cuando la banda Rolling Stone vino a la Argentina, pero 5 años antes mi papá se enferma de un cáncer de riñones y como yo era, en ese momento éramos 3 en la foto, porque estaba el mayor que estaba en el servicio militar. Entonces, como yo era el que le seguía, mi papá dice, me tenés que ayudar con el trabajo porque yo no puedo con mi enfermedad. ¿Qué hizo mi papá? Le puso una mesita en una calle, en una esquina, ahí en el barrio de Villa Devoto, puso un caballete ahí con una tabla, fue al mayorista, compró alfajores, turrones y me dijo, cuando salgas del colegio, yo estaba en séptimo grado, tenés que venir a ayudarme, pues yo voy a estar todo el día y necesito que vos, que sos el mayor de los 3 menores, me ayudes. Y bueno, para mí fue un golpe fuerte eso, no entendía de qué se trataba la enfermedad de mi papá. Lo que sí me acuerdo, y muchas veces con mucho dolor, era que yo todas las tardes, después de estar 8 horas en la escuela, o un poquito más, entraba a las 8, comíamos en el comedor porque no había dinero en casa,
de la escuela, y a las 4:30 salía, y a las 5 iba, si había leche tomaba un vaso de leche y me iba a la esquina del barrio donde era muy transitada. Si conocen Villa Devoto, en Beiró y Lope de Vega, hay un bar, un restaurante que se llama El Griego. En la puerta de ese bar, de ese restaurante, ahí inicié mi carrera comercial. Tenía que estar ahí hasta las 8 de la noche vendiendo los alfajores, turrones, y el sábado toda la mañana hasta después del mediodía. Cuando mi papá lo internan por el cáncer, él ya no podía trabajar, yo solo no podía estar con la mesita ahí, estuvimos como un año más o menos. Ingreso a trabajar en la distribuidora donde comprábamos esos productos. Y yo lo que me acuerdo, hacía el mismo horario, salía del colegio, iba a la distribuidora hasta las 8 de la noche, y los sábados mediodía trabajando allí, dentro del depósito, haciendo pedidos, llevando los pedidos con el repartidor. Y todos los sábados me daban un sobre, y yo con ese sobre llegaba a mi casa y se lo daba a mi mamá. Y así fue un tiempo largo hasta que entré en el secundario, y yo nunca supe cuánto ganaba. ¿Por qué? Porque eso era para ayudar a mi casa, a mi familia. Pasó el tiempo, a los 2 años mi papá otra vez vuelve a tener una serie de circunstancias, de problemas, y tuve que volver a salir a trabajar para ayudar a mi familia. Ya tenía 14 años y era lo mismo, era cobrar el sueldo y llevárselo a mi mamá para mantener a mis hermanos y a mi papá que estaba enfermo. En ese contexto ellos empiezan a conocer a Jesús, y yo empiezo a alejarme de mi familia y no quería saber nada con Jesús porque no entendía quién era Jesús. Lo único que yo tenía era unas ganas de estar con mis amigos cuando salía del trabajo. Iba al colegio de noche, en el secundario, me cambié de noche. Y para mí mi ídolo eran los Rolling Stones. Cuando escuchaba a los Rolling Stones me daban ganas de fumar marihuana, cosa que hacía a esa edad ya, y de ir con mis amigos a bailar. Entonces, eh, mi cultura era de generar ingresos y dárselos a mi mamá. No sabía lo que era un ahorro, no sabía lo que era una inversión, no tenía la capacidad de administrar porque no tenía que administrar. Entonces esto a veces puede ser tu realidad o no. Puede ser que vos tuviste padres que gracias a Dios pudieron ayudarte y vos aprendiste a administrar porque tenías un dinero y la enseñanza era aprender a usarlo. Una parte ahorrá, una parte gastala y una parte invertila. Yo no tenía, lo único que había aprendido era a generar, a salir y conseguir el dinero y que alguien, en ese caso mi mamá, lo administrara. Eso, pasado el tiempo, me llevó muchísimo dolor aprenderlo. Pero hoy te quiero contar que a los 17 años estaba yo en ese estadio de Rivers, en la cancha de River del año 1995, y llegaron los Rolling a la Argentina. Había comprado, ella tenía un poquito más de edad y carita de perdido, ¿no? Ahí van a ver, ahí ven. Eh, y en ese momento, mi mamá, eso era un jueves, me acuerdo, por la noche, y empiezan a tocar sus canciones, los Rolling Stones, y cuando llegan a cantar una canción que se llamaba Simpatía por el Diablo, en ese momento sentí por primera vez en medio de toda esa multitud que Dios me hablaba y me decía, Dani, mira cómo está toda esta gente a tu alrededor. Y los vi que estaban perdidos. Y yo mismo me di cuenta que estaba perdido. Entonces Jesús, de alguna manera, me tocó el corazón. Mi mamá estaba en la iglesia orando a ese día, a esa hora, orando por mí. Y el Señor le contestó la oración y me habló. Resulta que ese año me entrego al Señor. Yo miro, escucho esa voz en mi corazón, miro el escenario y solamente una cosa pensé. Dije, no, yo del diablo no soy. Era realmente una manifestación diabólica ahí y el Señor me ayudó a tomar esa decisión. Y bueno, y ese año fue que me entregué a Jesús, empecé a leer la Biblia y cuando leo la Biblia descubro que Jesús murió por mí y que resucitó. Y yo digo, bueno, si vos tenés una vida nueva para mí, yo la quiero. Y ahí fue que comencé
a servirle a Jesús. Eh, Como yo estaba en ese trabajo, era en el barrio de Flores, en una frutería y verdulería. Estuve allí de los 14 años a los 18. Así que se pueden imaginar que a todas las viejitas le hablaba de Jesús cuando me convertí a los 17, ¿no? Y decía, uy, yo quiero un trabajo más grande todavía porque le puedo hablar a más gente. Y a través del trabajo está bueno porque se le puede hablar a mucha gente de Jesús. Y de hecho a varias personas había llevado a la iglesia. Hasta que un día el jefe me dijo, Dani, mira, yo soy cristiano también, pero me parece que estás hablando mucho de Jesús. Porque ya los clientes me están diciendo, che, tu empleado se la pasa hablando de Dios, de la Biblia. Así que bueno, ahí tuve que aprender también a regular la emoción. Pero te quiero decir algo. Había una clienta que venía todos los miércoles a las 5 de la tarde, 6 de la tarde más o menos venía. Una señora humilde, pobre, peticita, que vivía en una pensión de Flores. Se llevaba una verdurita, se llevaba un poquito de cada cosa para hacerse la sopa. Y él, antes de que me convirtiera, en los primeros 2 años, estaba ahí pero no estaba convertido, me decía, Danielito, vos te tenés que entregar a Jesús y tenés que orar por los misioneros. Los misioneros necesitan que oremos por ellos. Me decía, yo todos los miércoles vengo a esta hora porque nos reunimos con las hermanas de la iglesia a orar por los misioneros. Y cuando me convierto a Jesús, yo quería ser misionero. ¿Por qué? Si yo nunca había leído de misiones en mi vida, en mi familia no había cultura de misiones ni nada por el estilo, recién estaban conociendo al Señor, pero esa mujer, en el ámbito de mi trabajo, con la escasez que ella tenía, como la viuda de las dos blanquitas que cuenta Jesús en la Biblia, esa señora me sembró el Evangelio y me sembró un corazón misionero con su propia vida, testificándome con su propia vida. Entonces te quiero alentar y te quiero ir adentrando, profundizando que en el ámbito de trabajo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito del oficio, en el ámbito de lo que cada día somos y hacemos, se manifiesta el reino de Dios. Muchas veces, tal vez, no quiero estandarizar, ¿no? O decir algo que no sea realmente demostrable, pero muchas veces podemos tener manifestaciones del Señor más dentro del ámbito laboral que a veces dentro de la iglesia, sobre todo para alcanzar a los perdidos. Esta mujer a mí me alcanzó en el ámbito laboral, haciendo una compra, o sea, tomando una decisión económica, chiquita, comprando mis productos, invirtiendo un pequeño dinero, pero en medio de esa transacción financiera, ella sembró el Evangelio y sembró las misiones en mi corazón. Entonces, ahora vas entendiendo por qué me apasiona este tema y te lo quiero llevar desde lo más cotidiano, desde lo más complejo, como vimos antes un par de conceptos, hasta que vos puedas mirar en tu propia vida y a ver cómo se cruza tu trabajo, tu oficio, tus finanzas, tu economía con el reino de Dios. Y cuando lo descubras, te vas a asombrar. Entonces entiendo en esa época que a través de mi trabajo podía yo evangelizar. Y cuando tenía 18 años, Dios me llama, lo digo así porque ahora lo vas a entender, me llama a una fábrica de autopartes. Empiezo a trabajar en blanco con 18 años, ya mayor de edad. Vino un pastor a predicar a la iglesia donde yo me reunía, pero antes de la reunión, una hermana de la iglesia me dice, Dani, tengo un trabajo para vos. Ah, bueno, le digo, pero yo tengo trabajo. Me dice, pero vos estás en blanco, tenés todos los beneficios de un trabajo formal. Le digo, no, la verdad que no tengo nada. Pero no estás con un hermano vos trabajando, sí, pero igual no tengo nada. Entonces eso también es un tema, ¿no? Soy cristiano, tengo un negocio, pero tengo a la gente en forma irregular. Y eso también es algo que, un mal ejemplo que también me enseñó, ¿no es cierto? Y entonces esta hermana me dice, mira, yo te quería ofrecer un trabajo en una fábrica de autopartes, donde, bueno, vas a trabajar de tal hora a tal hora. Y le digo, bueno, lo voy a estar orando. ¿Vieron cómo respondemos los jóvenes cuando somos jóvenes, no? Lo voy a orar. Cuando te dicen, le tirás una propuesta, déjame orarlo, y está muy bien. Entonces, cuando comienza la reunión, viene el predicador, ¿y saben qué predica?
dice su testimonio, dice, cuando Dios me habló y me dio un nuevo trabajo en una fábrica de autopartes, podía trabajar de tal hora a tal hora, tenía más tiempo para... Fue tal cual lo mismo que esta mujer me había dicho para mí. Entonces después cuando terminó la reunión le digo, ¿escuchaste lo que predicó este hermano? Digo, por ahí el Señor tenga un plan. Y así fue, a los 2 días estaba trabajando en esa empresa y fue el comienzo muy lindo de un tiempo de bendición sobre mi vida. Entonces me casé con mi esposa, estando en esa fábrica. Después vinieron mis 2 hijitos, que ahí les mostré, ahí está Meli y Esteban. Eh, y Dios de esa manera, a través del trabajo, nos prosperó y nos dio la posibilidad de comenzar un proyecto que creo que es la misión más importante en la vida, que es formar una familia. Como dijo el Señor a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Bien. Y ¿saben cuál fue una de las premisas para casarnos, ¿no? O sea, si Dios nos llama a servirle, ¿estás dispuesta? Y ella a mí me preguntó, ¿estamos dispuestos? Sí. Bueno, por eso está puesta la familia en la misión. Vivimos para Él a full, digamos, con todo. Pero después llegó un tiempo de confusión en mi vida. ¿Por qué un tiempo de confusión? Aproximadamente de los 25 a los 30 años, tenía este concepto de que esta foto muestra un concepto que teníamos de qué era servir a Dios, qué era la misión. Creíamos o habíamos mal aprendido o mal entendido, habíamos creído que ponerse un traje y una corbata y predicar bien la palabra de Dios, eso estaba bien. Y habíamos aprendido que caímos en la trampa de entender, mal entender, que hay dos vidas, la sagrada y la secular, ¿sí? Entonces esto nos llevó a vivir, parecía un súper cristiano dentro de la iglesia, yendo a la iglesia de martes a domingo, solo los lunes no teníamos reunión, y en mi trabajo, que había empezado allí un emprendimiento, una distribuidora de autopartes también, yo posponía cosas, porque decía, no, tengo que estar a tal hora en la iglesia. Y pasado 5 años de trabajar sistemáticamente posponiendo compromisos laborales, creyendo que estaba poniendo a Dios primero, al ser hiperactivo en la iglesia, eso fue un combo que me hizo volar por los aires. Se me fue acumulando deuda, se me fue acumulando mala reputación con mis clientes, no les entregaban tiempo y forma. Yo creía que era un buen cristiano porque le decía no a un cliente para decirle sí a las actividades que teníamos dentro de la iglesia. Y esto es muy difícil de hablar. Para mí fue muy duro de encarar, porque de repente un día ya no pude servir más a Dios porque tenía tantos problemas económicos y financieros que necesité dejar de hacer un montón de cosas en la iglesia para poder ordenar mi vida financiera y laboral y económica. Y eso fue durísimo, tanto que me tuve que cambiar de barrio, de trabajo y de iglesia, porque en el sistema en el que estábamos no lo podía dejar, no lo podía cambiar. Entonces fue empezar todo de nuevo. Y esto fue un costo tan alto de aprendizaje, fueron tantas lágrimas que tuvimos que tener que sentirte fundido, que los chicos eran chiquitos, ahí Esteban tenía 5 años, 4 o 5 años, y caí en manos de un ministerio que se llama Conceptos Financieros Crown en Estados Unidos, pero acá en Argentina se llama Cultura Financiera, y ellos nos abrazaron y comenzamos un tiempo de restauración, que ahora se los voy a contar rápidamente. Pero cuando uno de los consejos que me dio mi mentor, o que se encargó de nosotros, de ayudarnos a restaurarnos, me dice, bueno, primero habla con tus proveedores, hace un listado del que más les debes hasta el que menos
le debes, y empezá a hablar con todos, con cada uno, y armá un plan de pagos con cada uno. Pero también sentate con tu familia, explicales lo que te pasó y decirles que este año no va a haber vacaciones, que va a haber menos salidas y que va a haber un cambio. Cuando yo me siento y hablo esas cosas con mis hijos, con mi esposa, los chicos eran chiquitos, pero sí lo tenía que hacer. Mi hijo se levanta de la mesa, se va a la habitación y trae una pequeña alcancía que tenía y me dice, papá, yo tengo esto para vos, si te alcanza, si te sirve, te lo doy. Y bueno, eso te puede humillar mucho más que lo que te puede humillar, no sé, 10 proveedores que te llaman por teléfono para decirte me tenés que pagar, y vos diciendo no tengo, no puedo, no, esperame, bancame. Fue una época realmente que no se la regalo a nadie. Muchos sufren tal vez crisis de familia, crisis de enfermedades, que no se lo deseamos a nadie. A mí me tocó enfrentar crisis económicas y financieras. Y te puedo decir que la angustia que se vive, la tormenta que se vive, el dolor que se sufre, es por momentos insoportable. Pero como siempre sabemos que el Señor nos promete restauración, llegó ese tiempo de restauración. Estas dos fotos son muy simbólicas porque a pesar de estar quebrado, estaba realmente, literalmente en la lona. Y esta foto me la sacó mi hijo, que fuimos de campamento en esa época a pasar un fin de semana en Tigre, la casa de un misionero amigo que vivía allí, y tenía ahí al costadito de la foto la billetera y estaba así, con la billetera vacía tirado en la lona, simbólicamente, ¿no? Ahí estaba, recién me despertaba y mi hijo me sacó una foto, una cosa así. Pero en esa época, la otra foto al lado, está mi señora saludando ahí, nos fuimos de vacaciones en tren a Córdoba. Esto fue porque se casaba mi hermano en Córdoba y su esposa vivía allá. Pero no teníamos un centavo para viajar a ningún lado. Y lo más económico que conseguimos fue ese viaje en tren, que duró 19 horas para llegar a Córdoba. Así que no sabes, pero bueno, quedan como testimonio para hoy contarte que se puede. Y ahí comenzamos un viaje, y esta también por eso es ilustrativa la foto. Comenzamos un viaje de la nada, de la quiebra, porque la quiebra no es, digamos, nominal. Me cayó una cédula judicial a mi casa donde el juez en lo penal y económico me llamaba y me declaraba la quiebra, que un banco me pidió la quiebra sobre mí. Entonces fue muy duro, estaba prohibido salir del país, tenía que pedir permiso si tenía que hacer algún viaje, igual como mucho no salía del país, pero bueno, justo sí, tenía que ir a un congreso misionero en un momento y sí me tuvo que dejar salir un juez. Eso es terrible. Pero las consecuencias de esa dicotomía de decir hay una vida secular y una vida sagrada, me llevaron a estas consecuencias, ¿no? Esa dicotomía me llevó a una bancarrota, a la quiebra, a tener deudas que oprimieron muchos años mi corazón, pero allí en medio de ese dolor comenzamos un viaje a la dimensión del reino. Y ahí es donde te quiero invitar a vos a pensar. Si estás viviendo una vida económica o si estás pensando en términos económicos con los principios que te leí al comienzo, donde los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, o estás viviendo en la dimensión del reino donde Dios promete abundancia. Y no estamos hablando de abundancia económica. Dios nos provee lo necesario para que lo disfrutemos, para que lo compartamos. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía un principio en Efesios capítulo 4, lo vas a encontrar, donde él alentaba a los cristianos a trabajar con sus propias manos para suplir sus necesidades y tener que compartir con el que padece necesidad. Y muchas veces nosotros no vivimos con ese principio, vivimos para zafar. Vivimos para poder cubrir lo mínimo indispensable que podemos llegar a alcanzar y tenemos una mente limitada. Y esto es muy, muy difícil de cambiar, pero Dios nos llama a renovar la mente, a no conformarnos a este mundo. Romanos 12:1, ¿no? Después léanlo, búsquenlo.
Entonces, ¿a qué nos lleva esta dimensión del reino? Nos lleva a aceptar algunas cosas. Nuestra vida es para servir. Es para servir las 24 horas, o las horas que estemos despiertos en realidad, porque las 24 horas es difícil servir. 24/7 es una utopía, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí estoy, después, en medio de esta situación, el Señor me vuelve a proveer un trabajo como gerente, jefe de ventas en esta empresa que se llamaba Vox 4000, una empresa de distribución de autopartes, y al mismo tiempo me propone ser movilizador de la Guía Mundial de Oración. No sé cuántos han orado en algún momento de su vida con esa herramienta, y era promotor de esa guía. Entonces ahí dije, bueno, hoy es tiempo de vivir en la dimensión del reino de Dios. Donde estoy, mi trabajo es mi misión. Y mi misión es mi trabajo. No es más sagrado el púlpito en la iglesia promoviendo la guía de oración, no es más sagrado que estar en mi trabajo con mis vendedores tratando de vender mis productos. No son cosas diferentes. Es, en el reino de Dios somos una sola vida, somos un integrado, por eso tenemos que vivir una vida íntegra, y hay una sola manera de vivir. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos tener dos maneras de vivir. Hoy si tengo un compromiso con un cliente, prefiero decirle a mis hermanos, Jesse, mira, hoy no voy a poder estar en la reunión porque tengo que cumplir con un cliente. Yo sé que Jesse me va a entender y me va a comprender. Y tal vez mi cliente que no conoce a Jesús no me va a entender. Entonces yo voy a priorizar a mi cliente. Eso me costó muchísimo entenderlo, porque para mí era más santo cumplir con Jesse que cumplir con mi cliente. Y era totalmente al revés. En el reino de Dios, cuando nos piden una milla, debemos ir dos. Que llevemos la carga a una milla, debemos ir dos. Cuando nos abofeteen en una mejilla, tenemos que poner la otra. Cuando nos piden algo, tenemos que ver de aportar valor y de darle algo mejor, ¿sí? Cuando nos habla de darle no solo la túnica, sino también la capa, no habla de quedarnos sin abrigo nosotros, ¿no? Sino de poder aportar valor a las cosas que hacemos, ser lo más excelente que podemos ser dentro de nuestras posibilidades. Entonces, servir en el reino de Dios es, donde estoy, está Jesús. Donde estoy, soy un misionero. Donde estoy, Dios me puso, como le dijo Pablo a los atenienses, Él fija los días de nuestra habitación, el lugar donde vivo y donde me muevo. Entonces, como te dije antes, acá está en la diapositiva, mi ministerio es mi trabajo y mi trabajo es mi ministerio. Ahora, ¿cómo conectamos el trabajo o tu vocación, tu profesión, tu oficio? ¿Cómo lo conectamos con la misión de Dios? Leí un libro que te lo recomiendo, que se llama La empresa como misión, de Michael Baer. Él es parte de negocios, negocios como misión, Business as Mission. Fue uno de los fundadores de ese movimiento. Nos enseña cuatro principios. Que la empresa no es solamente una gran estructura, un galpón lleno de mercadería y de gente trabajando. La empresa es emprender algo, ¿sí? Eh, un emprendimiento, un microemprendimiento, un oficio, el comenzar a trabajar de lo que estudiaste, el comenzar un ministerio misionero, un ministerio cristiano. La empresa, acá lo lleva Michael, la empresa como misión. Y habla de que para hacer algo, Dios nos tiene que llamar, que tenemos que ser intencionales, que tenemos que ser relacionales y tenemos que ser operacionales. Te lo resumo rápido. Yo creo hoy día, y me vine con esta remera, porque esta es la remera de mi empresa. Hoy tengo otra empresa, una nueva empresa que cumple el mes que viene 3 años, eh, que se llama, a ver si lo ve, en la espalda se ve mejor el nombre, se llama, ¿cómo se llama? A ver, alguien que lo lea, lo diga, si sé que no se durmieron. Rally A ver, Global. Rally Global. Muy bien, gracias, Yasmín. Rally Global. Eh,
distribuimos repuestos. ¿Te acordás cuando te conté a mis 18 años? ¿Se acuerdan cuál fue mi primer trabajo? En una fábrica de repuestos. Y así durante 30 años me dediqué a ese rubro. Por mucho tiempo yo decía, bueno, es lo que me tocó, es donde estoy. Hoy tengo que asumir que Dios me llamó, asumí que Dios me llamó a este rubro, lo disfruto un montón, me especializo cada día más. He construido a través de 30 años entre aciertos y errores, entre ganancias y pérdidas, una reputación en la cual confían personas en uno, depositan la confianza, invierten, y todo es gracias al Señor. Pues ni siquiera es por hacer las cosas 100% bien, muchas veces salen mal, pero hay una, al ser llamados por Dios, Dios te sostiene, te provee, pero también te respalda. Y eso es muy valioso, eso no hay forma de ponerle un precio. Entonces, si vos tenés un oficio, tenés un estudio, tenés un elemento que heredaste, un negocio, una empresa, tu vocación, ¿sí? Yo sé que no van a responder todos, pero te hago que vos reflexiones, te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu vocación? Lutero le decía el vocatio Dei, el llamado de Dios. Tu llamado, ¿cuál es tu llamado? Eh, Vos decís las misiones. Bueno, ¿de qué manera te llamó Dios a hacer la misión? A mí me llamó, y hoy lo puedo decir con total libertad, me costó mucho madurarlo, pero hoy a mí me llamó al mundo de la empresa, al mundo de los repuestos de automotor, y tuve que aprender que en esta vocación no es que voy a testificar de Jesús según se me dé la oportunidad, de pasaditas, sino que tengo que ser intencional. Entonces, si vos vas a poner por obra la vocación, si sos maestra, yo admiro a mi esposa y a mi hija, que las dos son maestras. Para mí es una de las vocaciones más honorables que hay en el mundo. No sé si hay una docente acá. Me saco el sombrero. Si hay una docente, perdonen si mi forma de enseñar es limitada. No soy docente, soy vendedor de repuestos de automotor. Pero los docentes, por ejemplo, son los que toman de la mano a un niño y le dan la bienvenida a la vida, aprender a hablar, aprender a expresarse, aprender a leer, aprender a armar conceptos en su mente, a poder expresar su opinión, a poder comunicarse con el mundo, poder conocer el mundo, a relacionarse con sus compañeros. Para mí la maestra es la vocación por excelencia. Por eso a Jesús lo llamaban el maestro, ¿no es cierto? Pero Jesús también era carpintero. Ahora, la intencionalidad que nosotros le tenemos que poner a nuestra vocación, y vuelvo a enfatizar, tu vocación puede ser tu oficio, puede ser tu trabajo, tu empleo, puede ser tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, o puede ser este, lo que heredaste, ¿no? De que si tu papá era abogado, vos sos abogado, bueno, nada, es tu vocación, lo tomás de esa manera, tu llamado. Ahora tenemos que ser intencionales. Bueno, ¿cómo hago yo con mi empresa o mi negocio de venta de repuestos? ¿Cómo hago para ser intencional y conectarlo con la misión de Dios que ya sabemos que es testificar de Jesús al mundo, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. ¿No? Esa es la misión de Dios, poder dar testimonio de Jesús. Bueno, ahora tengo la vocación, tenés tu trabajo, y si sos jubilado, también. ¿Sí? Hay varios ahí que siempre me dicen, yo soy de Jucum, son más 50 o más 60. Y yo digo, qué bueno. Y hacen ellos el chiste, por eso lo hago, y dicen, sí, somos jubilados con una misión. Ya pasaron tal vez la etapa de ser jóvenes con una misión, son jubilados con una misión. Y gloria a Dios por eso. También, porque sos una persona que hoy día vos aportaste mucho a la sociedad con tu trabajo, aportaste para que hoy otros puedan tener trabajo y hoy estás full time para el Señor.
Gloria a Dios, también es tu tiempo para servir a Dios con tu jubilación. Sea muy jubilosa o poco jubilosa, ¿no? Según la que te tocó. Pero, ¿cómo podemos ser intencionales para conectar tu actividad económica con la misión de Dios? Y eso lo tenés que pensar vos. Por ejemplo, este fin de semana, como mencionó antes Sol, estuvimos conectados con 4 misioneros que vinieron de Asia, eh, de Corea del Sur, y nos contaron cómo acceder y poder testificar en el país más cerrado del mundo al Evangelio. Y muchas veces nos decían que ellos tienen que ser intencionales, pero muy, muy precisos, porque una palabrita de más, una actitud de más, hasta les puede costar la vida en ese contexto de extrema persecución. Pero no dejan de ser intencionales. Eh, y después, el llamado de Dios, cuando uno entiende que tiene que ser intencional, por ejemplo, en nuestro trabajo, a ver, Daniel, vos pusiste como que no podemos escucharte. Tu micrófono. perdón, Ahí. ¿qué estaba hablando muteado? No me digan. ¿Todo lo que hablé estaba muteado? No. No, 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 no. Solo cuando vos terminaste de compartir pantalla, ahí. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. Acá estamos con mi hijo hace 15 días en la rural. Nos vinimos preparando para ese momento donde se hace una exposición de nuestro rubro y vienen personas de 30 países. Pero nosotros fuimos al encuentro intencionalmente de personas de India, de China y de Turquía, porque estamos orando por etnias que están en esos países donde no tienen acceso al Evangelio. Y fuimos a hacernos amigos y ver si podemos hacer negocios con ellos, porque esa misma exposición se hace en sus países también. Entonces nosotros, cuando prosperemos, por la gracia de Dios, vamos a viajar a esos países a visitarlos en sus fábricas, en sus negocios. Y estamos armando nuestro negocio para que ellos nos visiten en el nuestro. Entonces pudimos hablar con gente, amigos de acá de Argentina, obviamente, nos capacitamos, aprendimos sobre el negocio en sí, pero también visitamos a la gente de Turquía, acá en Palermo, acá a pocos kilómetros de nuestro hogar. Visitamos gente de la India. Por ejemplo, descubrimos que esta empresa, ven al muchacho que está de azul, de celeste, él lo enviaron de esa fábrica, lo enviaron a vivir acá a Argentina para que haga nuevos clientes. Entonces ya lo invitamos que venga a nuestro negocio, él vive en Banfield. Y es un indio que no conocía a Jesús, ¿se entiende? Porque en su país tienen millones de dioses, pero no conocía a Jesús este muchacho. Entonces ya lo tenemos, una persona de una etnia de la India viviendo cerca de nuestro negocio y al cual ya lo hemos invitado, lo estamos esperando para relacionarnos mejor y a través de la relación con él ser intencionales en poder testificarle de Jesús. Estuvimos reunidos con los chinos, de un hombre de un pueblo rural de China, donde tiene su fábrica allí. Y estuvimos ahí con otro joven también chino de otra ciudad, charlando con ellos. Bueno, otros amigos también del gremio. Pero lo que te quiero decir es que nuestro trabajo se convierte en intencional, eh, y tenemos que ser, nosotros, digamos, nuestro trabajo se convierte en una plataforma misionera, pero para eso tenemos que ser intencionales. No es casual, no es de pasadas. Tenemos que armar dentro de nuestro plan de negocio, nuestro plan de estudio, el plan que vos emprendas para obtener finanzas, para sostener la misión de Dios. Tenés que ser intencional en que eso que estás haciendo sea una herramienta para llegar al corazón de otros. Y en el trabajo o en la empresa, en la misión, en tu medio de obtener ganancias, recursos económicos, siempre te vas a encontrar con personas. Entonces es relacional. Y con esas personas vas a poder
testificar. En 2017, cuando fuimos al Congreso de Comibam en Colombia, la misionera Sasa Lima, de PMI, dio un mensaje y dijo, el reino de Dios se manifiesta a través de las relaciones interpersonales. Y eso me quedó. Y es una realidad. Después descubrí que lo dice, lo muestra la Biblia en un montón de cosas, ¿no? En un montón de situaciones. Lo relacional es muy, muy importante. Pero también lo que emprendamos tiene que ser operacional, ¿sí? Tiene que dar frutos. Entonces, una vez dicho estos cuatro principios, tenemos que entender que Dios nos llama, tenemos que entender que tenemos que ser intencionales, tenemos que entender que tenemos que ser relacionales, tenemos que entender que también tenemos que ser operacionales, o sea, productivos. Cuando miro a través de los 30 años que han pasado, desde que me convertí a Jesús, a los 17 hasta mis 47, en la actualidad ya cumplí hace unos meses 48, en estos 31 años, miro hacia atrás y veo algo muy importante que también tenés que saber. Aparte de manejar el dinero, de cómo construirlo, cómo adquirirlo, cómo financiarte, el carácter de Dios en tu vida es el propósito de Dios. Romanos 8, del 31 en adelante, nos habla de que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Entonces, todo lo que vos hayas vivido en tu vida, desde que lo conociste a Jesús hasta hoy, hayas tenido aciertos, hayas tenido errores, te hayas golpeado, hayas tenido abundancia, hayas tenido escasez, te haya ido bien, te haya ido mal, hayas sido con un promedio alto, con un promedio bajo, cualquiera sea tu experiencia, tu historia, Dios todo, todo, absolutamente todo, nada, te rompieron el corazón, eh, lo que hayas perdido o lo que hayas ganado, Dios tiene siempre un propósito. Y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es conforme a los que fueron llamados con su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Ahí dice, en el mismo pasaje de Romanos 8:32 en adelante, dice que es para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vos decís, "Che, pero íbamos a hablar de finanzas, de cómo manejar el dinero". Bueno, te estoy hablando de que el bien más preciado, el producto más grande que Dios quiere hacer con nosotros, es transformar nuestro carácter a la semejanza de Jesús. Y ahora vas a ver cómo vamos a volver a conectar las finanzas, el trabajo, el dinero y la actividad económica con la misión de Dios. Entonces, quiero alentarte que lo que hayas vivido hasta hoy, vos lo capitalices, lo pongas en las manos de Dios y le digas, Señor, toda mi historia, sea más feliz, menos feliz, yo te la pongo en tus manos. La historia de mis padres, la historia de mis abuelos, lo que aprendí, lo que hoy es mi cultura, te va a decir mucho más de lo que yo te pueda enseñar hoy, si sabes manejar o no el dinero, si vas a saber invitar a otros a acompañar tu proyecto o no, si te vas a sostener o no. Poné todo eso en las manos de Dios. Decirle que te dé lo que te falta. Y Él promete darnos sabiduría abundantemente y sin reproche. Y le será dado, dice el Señor, que le pidamos. Entonces tenemos que ser vocacionales, saber que Dios te llamó, te dio una profesión, te dio un talento, te dio una capacidad. Ahora tenés que ser intencional con eso. También tenés que ser relacional, no podés aislarte solo, ¿sí? Vos decís, bueno, pero yo hago código, hago para software, yo soy tecnológico. Bueno, buscale la vuelta para relacionarte con otros, ¿sí? A través del lenguaje que vos quieras, pero relacionate con otros, porque ahí se va a manifestar a través de tu vida el reino de Dios. Mirá con todas las personas
que me manejo en el trabajo siempre. Vendedores, clientes, reuniones. Y ahí se va a manifestar siempre la gloria de Dios, donde vos estés, con lo que sos y con lo que haces. Y este último punto, la operacionalidad. Estos son los 5 años que estuve en esta empresa que les conté, de arrancar de cero el proyecto, porque había que hacer todo de cero, construir un equipo de trabajo, construir un equipo de ventas, construir una base de datos de clientes, construir operaciones. A través del tiempo, siempre Dios, siempre, siempre nos prospera. Siempre. Hay meses que va para abajo la venta. Hay veces que por consiguiente si vivís de comisiones, también va para abajo tu ingreso. Pero tenés que perseverar, tenés que aprender y dejar que Dios transforme tu carácter en los momentos de dificultad. Y también que transforme tu carácter en los momentos de éxito. Pero siempre, siempre lo que hagas para el Señor va a ser operacional. Estos fueron los 5 años que estuve en esa empresa que te conté de 2017 al 2022. Ahora te bajo un segundito y te muestro hoy, estás un mes y medio. Esto es hoy con mi nueva empresa, con Rally Global. Vos fíjate, empezamos siempre de cero y vamos construyendo y hay meses de mayor ingreso, meses de menor ingreso y estamos ahí peleándola antes de cerrar el mes para que podamos, pero siempre la misma tendencia, siempre hacia arriba. El Señor nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Volvemos a la otra. Pero tenemos que entender que debemos ser operacionales, ¿sí? Las cosas que hagamos las tenemos que hacer con mucha responsabilidad para que den resultados. Pero siempre hay que buscar el punto de equilibrio, ¿sí? Esto es muy importante. El punto de equilibrio es, por ejemplo, en precios, es, bueno, por tanta cantidad de productos que voy a vender, le voy a poner tal precio, ¿no? Por una unidad va a haber un precio, por 2 unidades otro precio. Eso soy yo como vendedor, pero el comprador, que es la demanda, me va a decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagarte este otro precio. Y ahí se genera este cuadro que en economía se llama el punto de equilibrio. Y esto pasa todos los días en la vida de todos nosotros. Cuando vos vas con tu dinero a comprarle al almacén o a la tienda, ellos tienen un precio, pero vos vas a decidir qué producto a qué precio vas a comprar. Y eso se llama, bueno, ahí buscar el punto de equilibrio. Y esto es lo que tenemos que también aplicar a nuestra vida. No tenemos que estar todo el día metido en la iglesia ni todo el día metido en el trabajo. Tenemos que tratar de buscar y llegar a ese punto de equilibrio a veces nos lleva años en la vida. Mi señora, si me escucha, me dice, ¿cuándo vas a dejar algo para nosotros? Porque estás en la iglesia, en el trabajo, está bien, tu vida es la misión, pero bueno, el Señor nos ayuda y nos provee el tiempo que necesitamos para estar juntos. Y esto es para que vos pienses y dejemos de mirar un poquito hacia nosotros. Ahí tenemos un montón de etnias en todo el mundo que no tienen a Jesús. Entonces pensá hoy tu trabajo, tu vocación, tu oficio. ¿Se puede conectar con esas personas en esas partes del mundo? ¿Puedes construir o proponerte algo para llegar a esa gente que no conoce a Jesús? Bueno, te lo dejo para que lo pienses, para que te motives. Acá con unos amigos construimos un producto que se llama Redeemer. Está puesto en argentino, ¿sí? Con una I, Redeemer, es como suena el Redeemer con doble E, que es en inglés, que significa redentor. Es un producto que hicimos para limpieza de autos, y tenemos un eslogan que dice en la página web que dice, creemos que todo puede ser restaurado. Hablando de los autos, pero también hablando implícitamente del alma de las personas que pueden ser restauradas. Y ahí estamos trabajando para poder instalar esta marca en el mercado y poder hacer negocios honestos, para poder llegar al corazón de nuestros clientes. Entonces somos intencionales, creativos también, ¿no? Algo lindo, algo bien hecho. Y esta es la empresa con mi hermano, que se llama Rally Global, donde, bueno, tenemos también estos mismos conceptos. Ahora, yendo a Jesús y su trabajo, ¿te acordás de qué trabajaba Jesús? Alguien que me diga, respondan, por favor, que estoy ya con la boca seca. Alguien que me diga, tengo 10 minutitos para terminar. Pero ¿De qué trabajaba? Griselda dijo de carpintero.
¿Cuántos años trabajó de ministro de la palabra de Dios y cuántos años trabajó de carpintero? ¿Alguien puede sacar rápidamente la cuenta? Suponerla, por supuesto, ¿no? 3 años como ministro de Dios. 3 años, de los 30 a los 33. Muy bien, está escrito en la Biblia, ¿no? Lucas nos da el dato. ¿Y como carpintero cuántos años fue? 30 no, porque fue bebé. Saquemos algunas conclusiones. Pensemos si comenzó a trabajar a los 18 años, ¿cuánto tiempo fue carpintero? 20, 20 12, y ¿no? algo. De los 18 a los 30 fueron 12 años. Si comenzó a los 13, porque ahí vieron cuando van los niños judíos, los hacen hombrecitos a los 13 años, ¿no? Cuando fue al templo le dijo a la mamá, pero mamá, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Se acuerdan? Tenía 13 años Jesús. Bien, tenemos ese dato. El padre terrenal, José, era carpintero. Y los judíos, una de las cosas que le enseñaban a sus hijos era el oficio, ¿sí? Le trasladaban su conocimiento. Por eso Jesús era carpintero, porque era el hijo del carpintero. ¿Y qué tiene que ver esto con la misión, con las finanzas, con el dinero? Y bueno, Jesús, de alguna manera, aprendió a administrar el dinero porque él tenía que administrar la tienda de su padre, ¿no es cierto? Jesús hasta los 30 años tenía sus ingresos propios, porque era carpintero y era el hijo del carpintero. Después, entonces, ¿cómo iba a administrar las ofrendas que le iban a dar en sus años de ministerio si él nunca había administrado el dinero? Por supuesto, como Dios sabía todo, pero desde el lado humano, ¿en dónde aprendió a administrar el dinero? En su trabajo. Por ejemplo, si nosotros queremos ser solamente misioneros, pero no ejercemos un oficio, una vocación, un trabajo terrenal, ¿cómo vamos a aprender? Por ejemplo, el apóstol Pablo, que vivía de ofrendas muchas veces, cuando no había ofrenda, vivía de su trabajo. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Desde cuando se llamaba Saulo. Era hacedor de tiendas. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. ¿Cuál era el oficio de Mateo? Era recaudador de impuestos. Seguramente tenía alguna capacitación. Todos, todos, todos en la Biblia tenían algún oficio, algún trabajo. Y eso, el oficio, el trabajo te forma el carácter. El oficio, la vocación, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, te conecta con el propósito de Dios. En Jesús pasó eso. Lo conectó la carpintería con su misión. ¿Cuál fue el momento más grande de la misión de Jesús en la tierra? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para sanar, para predicar, para dar de comer? ¿O lo máximo para lo que vino a la tierra fue, alguien que lo diga, qué fue? Morir en la cruz para expiar nuestros pecados. Ese fue el momento más importante de la misión de Jesús. Su misión fue venir a morir por nosotros. El Salvador nos vino a salvar. Pero él hasta los 30 años, mirá, trabajaba con la madera. Era la materia prima. Y lo habrá conectado cuando él miraba la madera, que lijaba, que martillaba, la mesa que armaba, cuando acariciaba la madera a ver si necesitaba ser lijada. Pensaría si en algún momento, en el momento más importante de mi misión, voy a estar sumamente conectado con mi trabajo. Acá estaba haciendo una mesa, acá estaba yendo a cumplir su gran misión. Cuando Jesús muere en la cruz, muere sobre un madero. Él estuvo por lo menos 12 años, no sabemos cuánto, trabajando con la madera. Y el momento más importante de su vida, en su ministerio, estaba conectado con la madera, con el madero, con la cruz. Yo pienso, digo, ¿habrán venido en algún momento los romanos a encargarle cruces a la carpintería de Jesús? Porque alguien hacía las cruces. Esto es todo argumentativo, ¿no? Pero entonces a mí me enseña que el trabajo me conecta con la misión. Entonces cierro con Hebreos 12, 1 al 2. Digo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a administrar el dinero? ¿Cómo vamos a conseguir el dinero que necesitamos? Dios te va a sostener, pero la misión no es solamente cuando viajes, cuando sirvas dentro de la iglesia. Dios es el que sostiene al misionero, pero el misionero también tiene que tener su oficio, tiene que tener su vocación, valorarla, apreciarla, defenderla, ejercerla, con vocación, con intencionalidad, relacionándote con otros para extender su reino y siendo productivo. Si vos después volvés a casa de un tiempo largo de servicio en el exterior, donde fuiste sostenido, ¿de qué vas a vivir cuando ya dejes la misión? Después de 20, 30 años, de tu profesión, de tu vocación, vas a volver a eso. Dios nos hace parte de la misión con su trabajo. Nosotros, acá son unos temas que conversábamos con Jesse. Nosotros podemos ser buenos administradores porque Dios es un buen administrador. Pero acordate que para poder administrar, tenés que producir primero, tenés que recibir. Y si de repente Dios te da el don de que otros te sostengan, vos tenés que ser también consciente de cuánto le costó al otro poder generar el dinero que te va a ofrendar a vos, con el que te va a sostener. Entonces tenés que saber cómo orar por esa persona, cómo apreciar esa ofrenda, cómo agradecerle esa ofrenda. Pero si nosotros tenemos que ofrendar también a otros, tenemos que a veces hasta sufrir, negarnos a nosotros mismos, nuestro carácter se tiene que transformar como el de Jesús para poder alcanzar los logros financieros y económicos. Como dice el refrán bien porteño o bien criollo, no es soplar y hacer botellas las finanzas. Las finanzas cuestan, las finanzas duelen, las finanzas a veces se ganan, a veces se pierden, pero Dios nos prometió que aunque las aguas te anegaran, no te ahogarás, que aunque la llama arda en ti, no te quemarás. Y muchas otras cosas más promete, pero sobre todo, Él está con nosotros. No temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre voy a estar con vos. Eso está en Isaías 41 y 43, en esos capítulos hermosos. No sé si esperabas una cuenta, una fórmula. Te hablé de la profundidad del corazón, te hablé de poder transformar tu carácter, hablé de poder valorar la vocación que tenés, el talento que tenés, que busques en la Biblia, que Dios, por ejemplo, antes de darle a Adán esposa, ¿qué le dio? Le dio trabajo, le dio el cuidar del huerto, de ponerle nombre a todos los animales. Y mientras Adán trabajaba, Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo y le dio una ayuda idónea. ¿Sí? Entonces vos fíjate que a veces pedimos a Dios una pareja, pero primero deberíamos pedirle un trabajo. Deberíamos pedirle con qué voy a vivir con mi pareja. Y muchas veces después cuando estemos casados, o estés casado si ya lo estás, o aquellos que ya lo están hace tiempo van a poder dar testimonio y decir, muchas veces yo pude sustentar a mi pareja, o muchas veces mi pareja me sustentó a mí en momentos de dolor, de crisis, de dificultad. Entonces, nada, las finanzas no es solamente, chicos, cómo levantar ofrendas, cómo pedir ofrendas, cómo levantar sustento. La finanza es mucho más profunda. La finanza es la vida, la finanza es el ministerio, la finanza es el trabajo, es la vocación, es tu cultura, es cómo estás hecho, cuál es tu hilo, cuál es tu tela, de qué estás construido. Es mucho más profundo de lo que podemos dar en estos minutos. Me tengo que ir corriendo al canal ahí que nos toca hoy con Johnny y con Nora estar en el programa de La Puerta Abierta TV. Tengo 10 minutos para llegar. Me encantaría poder escucharlos, responder preguntas
pero si te las pueden hacer a vos, Jessy, y las tomás nota, después me cuentan, se las respondo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias vos, Daniel, por compartir. Pienso que es algo que todo pueden usar, aunque están en misiones, no están en misiones, si estás en otro lado del mundo, si estás en tu casa, todo puede Paz. usar. Muchas gracias. Bueno, chicos, se fue el profesor. Pero pienso que tenemos 10 minutos y podemos usar ese tiempo para poner nuestra micrófonos y charlar un poco qué dice Daniel, que Dios te están hablando en estos temas. ¿Alguien que quiere empezar algo que tocó el corazón o una duda, una pregunta? Ahora es el momento. ¿Cómo fue para vos, Graciela? Vio que escribiste un poco en el grupo, en el chat. En este último tiempo todo me habla de India y para colmo también habla de India. Y bueno, yo le ponía que en julio ya Mm. salgo y del trabajo mío es haber hecho la escuela de panes y peces ahí en Ituzaingó y el proyecto se llama Panes y peces y voy a hacer una escuela para, como bien decía, no como ser intencional, con el discipulado, mientras enseño a los chefs, a los cocineros, tenemos una idea que me dio el Señor es juntarnos los cocineros, una merienda, hacer como un uno a uno, un grupo pequeño. La comida nos lleva a un montón de cosas. Y como cocinero, como chef, a todas las áreas de la sociedad, porque en todo lugar se come. Así que es muy amplio el campo misionero, lo que es cocina. Mm. Yo voy a estar yendo al sur de India, En julio, si Dios permite, en julio. en julio. ¿Y cómo estás haciendo para proyectarte ahí con ese tema? Y ya terminé el seminario ya estoy haciendo los dos, el de Corriente y el de ustedes, y Mm, bueno, y ahí presentando mi proyecto, eh, y bueno, y pregunta por cuánto tiempo. Es indefinido, puede ser un año, puede ser 5, de lo que el Espíritu Santo así guíe, el estar. Y bueno, de poder ser un semillero a través de la comida, mm, haciendo chef y cocinero hacia el mundo para alcanzar a todos los lugares que no son alcanzados con el Evangelio, como India, que es un lugar bastante bravo. mm. Qué bueno. También yo me pensé, Ujú, yo ya escuché a él antes, pero siempre Dios habla algo nuevo. Eh, ujú, que para mí también me pensé como cómo fue mi pasado con ese tema. Eh, ujú. Soy de Dinamarca, pero yo venía de 14 cuando yo tenía Sí, 14 años, yo, ahí me saqué mi no audio. se escucha. Sí, Justo. No, que yo de sí, 14 años yo fui a trabajar porque Dios no pensé que Dios me habló, pero yo quería trabajar, no, viajar el mundo. En ese momento Dios no tocó mi corazón y me dio, Jessy, vos vas a ser misionera. Pero me empezó a trabajar cuando yo tenía 14 y trabajaba hasta mi EDE cuando tenía 21, 22. Solo para juntar plata, pero yo no sabía para qué específico. Y cuando él habla de eso, de esa vocación y también ese de, como de, también
¿cómo se dice? Prepararse también. eh, Hizo misiones acá, volví a trabajar y volví por acá para hacer misiones también. Eh, entonces, como es un tema ese de finanzas y misiones, pero que vos también en el lugar donde vos tenés tu negocio, tal vez no tenés un negocio, yo no tenía un negocio, pero en tu trabajo también compartir la palabra de Dios. Pero bueno, eso también vamos a escuchar más y también Joana compartió un poco de ese tema también con los diferentes áreas en la sociedad también. Así que Dios también me habló un poco sobre mi pasado y cómo puedo por el futuro también, que es algo muy bueno de procesar. Y Noemí, ¿vos querés compartir algo? Y me llamó la atención que yo pensaba dentro mío que las misiones empezaban desde bebé. Y por eso cuando escribió Graciela, yo dije, digo, wow, hay oportunidad, hay esperanza Mm, todavía para poder hacer misiones. ujú. Y cuando el tema de la edad de Jesús, cuántos años, 3 años, 20 años y así, yo dije, hay esperanza para mí también. Y sos más joven que yo, aparte. Yo tengo 63. Hice mi ¡Wow! escuela, hice mi escuela en Ituzaingó con Lucas, el hermano de Joana y Juama, y hace 2 años, a ver, no, 3, en el 2023. Pero anteriormente, uno misiona y no te das cuenta. Trabajé 40 años en el hospital, que es un campo muy grande la misión. Y ahí también se come, porque tienen que comer los enfermos. Entonces, todo lo que es cocina y cuidados es muy amplio. Yo he trabajado varios años en geriátrico. Claro, con los viejitos. Mm. Yo también, Noemí. ¡Oh, wow! Sí, sí, en ¿Viste? educación también. Somos las tres mosqueteras del Señor. Ah, sí. No, es un buen tema eso. Y Sí. Paco, ¿qué piensa vos? Buenas noches. Sí, yo hice la escuela de B1, Negocios con una misión de Mm, Cucú Mazatlán, pero online, no presencial. Y los conceptos que ahora dio, los volví a recordar. mm, Mm, ¿Eh? Pero algo que ahora me llevo y justo es que nosotros debemos poner en el Señor, poner en las manos del Señor nuestra vocación, lo que sabemos, lo que está en nuestro corazón, de lo que vivimos, ya sea nuestro trabajo, nuestro deseo, y que el Señor confirma, ¿no? Y que el Señor nos llama, y si es a un trabajo, en este caso, como lo mencionaba el hermano que dictó, y me identifiqué mucho con todo lo que él pasó, que trabajó desde niño, las necesidades que pasó, lo mismo yo, ¿no? Pero es una larga, en otro momento. Y creo que es confiar en el Señor y de Él es el dueño del oro, de la plata y todo. Y en cuanto Él nos confirme, sea el trabajo, las misiones a tiempo completo o a medio tiempo, bueno, eso es ya entre uno y el Señor, ¿no? Él va a sostener, ya sea en el trabajo. Y así que estaba muy lindo recordar de nuevo esos conceptos de finanzas, de administración, vocación y todo, ¿no? Y yo estoy en ese campo, estoy trabajando en lo que es el comercio electrónico con sistemas y páginas, así que eh, me lleva a confiar y a poner todo en el Señor y siempre vivir bajo su dirección en todo momento, ¿no? Está muy buena la clase. Gracias. me alegra mucho, me alegra y que Dios siga hablando y que ustedes pueden procesar aún más sobre ese tema también, aunque tenés un negocio o no, es un tema importante también.
Bueno, queremos cerrar acá, vamos a orar y vamos a tener nuestra última clase el jueves. Eh, Ahí ustedes pueden esperar con emoción la cierre y venir con todo lo que Dios está hablando en ustedes y tener expectativas. Adiós. Una persona que quiere orar para terminar. Bueno, ahora yo, Jessy, Sí, dale. sí, Justo se fue el internet en la oración, ¿no? ¿O ustedes pueden escuchar? No, no se ¿No? escucha. Eh, Ahí justo fue el internet. Vale. Joana, ¿vos querés cerrar? Sí, dale, lloro. Padre, te damos tantas gracias por esta clase, gracias por la revelación que vos trajiste a cada uno de nosotros, por las cosas nuevas que escuchamos, por los conceptos que ya habíamos escuchado, pero que vos nos volvés a traer. Señor, que podamos, Señor, dar el 100% de nosotros en cualquiera de las áreas que vos nos llamaste. Todos son un campo misionero, Señor, y yo declaro sobre nosotros, Señor, ese compromiso, ese ese deseo de poder llevar tu reino a donde sea, señora, a un consultorio médico, a una oficina de un abogado, a una oficina de un político, a un geriátrico, a un hospital, a donde sea, Señor, pero que podamos extender tu reino en el lugar que vos nos llamaste y que seamos fieles con los dones y los recursos que vos nos has dado, Señor. Gracias te damos por esta clase, gracias por Dani, gracias por cada uno de nosotros que estamos conectados. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, qué lindo ver ustedes otra vez y nos vemos la próxima jueves. Que Dios le bendiga.